Diego, ahí se inició la transmisión de YouTube. Bueno, buenísimo, gracias Walter. Bueno, largamos entonces. Bienvenidos a todos. Vamos a retomar entonces el descanso. Vamos a hacer un repaso sobre los conceptos fundamentales que estaban presentes en Sudoku. Así que bueno, esta charla va a ser sintética sobre los conceptos principales, y recuerden que siempre están presentes en el sitio de la DGTI todas las capacitaciones previas que hicimos con su correspondiente videíto y presentación para que lo consulten cuando tengan necesidad. Los temas que vamos a ver entonces van a ser los documentos, los trámites y expedientes. Recuerden que estos dos conceptos eran como que los pilares sobre los que gira toda la funcionalidad que tiene Sudoku. Después vamos a ver los esquemas de autorización. ¿Se acuerdan que todos los documentos previos a quedar en un estado definitivo en el que puedan empezar a ser tramitados en el sistema, tenían que estar autorizados? Entonces, vamos a ver estos mecanismos para autorizar a los documentos. Vamos a recordar cómo era que se hacía una transferencia para mover un documento o un expediente de un área a otra. Y vamos a recordar este esquemita de trabajo en 3 pasos, que eran como los 3 pasitos fundamentales, que casi siempre vamos a tener que hacer cuando tengamos que intervenir en algún expediente, ¿no? Confirmame, Mariano, ¿se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, como les decía entonces, acá está el link a la página de DGTI, donde están todas las capacitaciones previas, y bueno, posteriormente van a encontrar esta charla también. Bien, entonces recordemos el concepto. El documento era justamente ese elemento que servía para generar el contenido dentro del sistema. Es decir, cada vez que tengamos que generar un texto, vamos a tener que generar un documento. Entonces el documento básicamente era un texto que podía estar acompañado de un archivo PDF o de varios archivos PDF y de imágenes, ¿no? Y según el tenor o según el carácter que tengan estos documentos que nosotros estamos generando, es que le vamos a dar el tipo. O sea, todos los documentos adentro del sistema tienen un tipo, y cuando nosotros generamos un documento, indicamos de qué tipo lo queremos generar, ¿no? Entonces así teníamos las notas, los informes, las actuaciones, podemos tener una resolución, un acta, en fin. Dependiendo del área donde nosotros nos desempeñemos y qué serán los tipos de documentos que nosotros tengamos habilitados para trabajar, y eso seremos lo que podemos crear en el sistema. El segundo concepto importante era el del trámite o el expediente, ¿no? O sea, el documento era justamente el que tenía el contenido, pero el expediente o el trámite es lo que agrupa estos documentos acorde a un tema o un asunto que se quiere tratar, ¿no? Recuerden que los documentos estaban siempre en el área de trabajo del usuario, y los documentos permanecen en el área y no se mueven entre áreas de forma aislada, sino que cuando nosotros queremos mover un documento, en realidad lo tenemos que hacer siempre a través de un trámite o de un expediente, ¿no? Entonces el trámite o el expediente es como esa carpetita que contiene los documentos, y es lo que podemos ir transfiriendo entre áreas. Respecto al esquema de autorización, recuerden que cada vez que nos un documento en el sistema, el documento arranca en un estado de borrador. Mientras el documento está en ese estado de borrador, nosotros podemos trabajar con el documento, modificarlo, incluso si no estamos contentos lo podemos eliminar y generar otro. Pero no podemos incorporarlo en ningún expediente o trámite hasta que no está en un estado de autorizado, ¿no? Entonces ese proceso en el que el documento pasa de borrador a autorizado es en el que tenemos que aplicar el esquema de autorización, que si ustedes se acuerdan,
había una autorización muy simple que la podía hacer uno mismo, digamos, en donde no intervienen otras personas, o había una autorización en donde interviene un conjunto de terceros, y ese esquema podía ser de dos modos, podía ser un esquema simple o un esquema escalonado, ¿no? La diferencia era que en el esquema simple, yo selecciono un conjunto de personas que quiero que autoricen el documento, y no importa cuál sea el orden en el que lo vayan a autorizar, todos lo van a poder autorizar en cualquier momento, ¿no? En cambio, si selecciono el esquema escalonado, sí es importante cuál es el orden de autorización que yo doy a las personas. Y digamos que nadie va a poder autorizar el documento mientras los que lo preceden en la lista de autorizantes no lo hayan autorizado antes, ¿no? En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. El documento recién queda en un estado de autorizado cuando todos los participantes de este esquema de autorización han autorizado el documento, ¿no? En el caso simple, en cualquier orden, y en el caso de manera ordenada. Y bueno, mientras este proceso de autorización se está desarrollando, vamos a ver que el documento queda en un estado intermedio que nos va a decir ahí en el sistema que está esperando la autorización, ¿no? O sea, mientras esté en ese estado de esperando autorización, quiere decir que todavía hay gente que tiene que autorizar ese documento. Bien, y respecto a este esquemita de trabajo que habíamos visto, que es muy simple, que en general es lo que van a tener que hacer cada vez que tengan que intervenir en el sistema sobre algún expediente. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encontrar con un trámite o expediente, ya sea porque lo generan ustedes mismos o porque lo han remitido a mi área, ¿no? Entonces, primero que nada, yo me encuentro con un expediente o trámite sobre el que tengo que trabajar. Y a partir de ahí son 3 pasitos que hacer. Primero, tengo que generar un documento que va a ser el contenido, digamos, que yo voy a incorporar o lo que yo voy a adosar a este expediente. Entonces tengo que generar un documento y llevarlo a un estado de autorizado para que lo pueda empezar a tramitar. Una vez que lo generé, segundo paso, lo incorporo en este trámite o expediente que yo tengo, y una vez que lo incorporé, lo vuelvo a transferir al área que me lo mandó, que me lo envió, o al área que corresponda que siga con la tramitación. ¿Bien? Entonces esos serían básicamente esos 3 pasitos que dijimos que nos tenemos que como que grabar a fuego, que casi siempre lo vamos a tener que hacer cuando tengamos que intervenir con algún trámite en el sistema. Bueno, vamos entonces directamente a repasar esto con un ejemplo. Que, bueno, detalles de todos estos conceptos que vimos recién los pueden profundizar en las charlas anteriores que están ahí en el sitio de DGT. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo trámite, vamos a crear un documento y lo vamos a enviar a autorizar en un esquema escalonado para que recordemos que es el esquema, digamos, más completo, para que recordemos cómo se hacía la autorización y veamos cómo aparece recién para autorizar a medida que van autorizando los previos. Después vamos a incorporar este documento al trámite, una vez que lo tengamos autorizado, y lo vamos a transferir a una segunda área, veamos cómo era ese mecanismo de transferencia. En esta área a la que le enviamos lo vamos a recepcionar y le vamos a incorporar una respuesta, otro documento respondiendo a ese requerimiento original. Y después lo que vamos a hacer es transformar ese trámite en un expediente. Que me vuelvo un poquito. Cuando hablábamos de trámites y expedientes, recuerden que en el sistema, digamos, la funcionalidad es casi idéntica para uno y para otro. La diferencia es más bien en cuanto al carácter que tiene, ¿no? El expediente tiene un carácter un poco más formal, y el trámite en general se usa para resolver cuestiones más internas, ¿no? Pero después la funcionalidad en el sistema aplica prácticamente igual para los dos.
pero una de las características que tiene el sistema es que puede pasar que un trámite en determinado momento necesite convertirse en un expediente, ¿no? Y entonces es que está esta funcionalidad de transformar trámite en expediente, que la vamos a ver ahora también. ¿Quién la va a necesitar más esta funcionalidad? No lo sé, posiblemente mesa de entrada sea la que use más esta característica, pero bueno, la reparo para que todos la vean. Bien, vamos entonces directamente al sistema. Mire bien, Mariano, hasta ahí se ve. Sí, se ve bien, se escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, recuerden que para ingresar al sistema estamos utilizando este de pruebas, digamos Sudoku 3BZ UNSL Eduard, que ustedes también lo podían utilizar para probar. Ahí en el sitio de GTI tienen los usuarios que pueden utilizar para interactuar con este sistema de pruebas. Bueno, ponemos entonces usuario, contraseña. Bueno, recuerden que una vez que accedemos a Sudoku, vamos a tener como que dependiendo de qué permisos tengamos, una serie de módulos habilitados, y el es el módulo principal, donde podemos trabajar justamente con todo esto de trámites y expedientes. Una cuestión importante a tener en cuenta era siempre revisar el área con la que estamos trabajando. Si estamos en una única área, bueno, acá no vamos a tener opción para seleccionar otra, pero si pertenecemos a más de una, o a lo mejor una autoridad que puede estar en relación con más de un área, es importante acá seleccionar cuál es el área sobre la que vamos a trabajar. Porque recuerden que todo lo que hagamos dentro del sistema va a estar siempre en relación a este área, ¿no? Cuando creemos un documento o las notificaciones que vayamos viendo van a estar siempre referidas al área donde estemos trabajando. Bueno, después recuerden, teníamos este menú principal donde había distintas vistas de los documentos que están en el sistema, y la más importante era esta de la casita. Voy a hacer como nuestro. Vamos ahí, primero que nada, la lista de todos los documentos con los que nosotros trabajamos, ¿no? Que son todos los documentos que tenemos en borrador, que nosotros hemos ido generando. Y por otro lado, la lista de expedientes y trámites con los que nosotros vamos trabajando. Y recuerden también que había una vista importante que era esta de archivo del área. ¿Por qué? Porque todos los documentos que nosotros vayamos autorizando, ¿dónde van a ir quedando? En el archivo del área. Y cuando los tengamos que incorporar a un trámite o a un expediente, los vamos a tener que ir a buscar a este archivo del área, ¿no? Bueno, entonces, primer paso, dijimos, vamos a generar un trámite al que posteriormente le vamos a incorporar un documento. Entonces recuerden que está este iconito azul acá con el signito de más, donde en general vamos a poder desde acá generar contenido, ya sea un trámite, un expediente, de los documentos que tengamos habilitados. En este caso tenemos nota, memo, comunicación, y fíjense, está trámite y está expediente. Entonces vamos a generar un trámite. ¿Se acuerdan que en general la mayoría de los atributos de los trámites o de los documentos los pone el sistema? Nosotros tenemos que poner siempre un título, o en el caso de un expediente podría ser la carátula del expediente. Bueno, este es un ejemplo, no importa mucho el contenido. Colocamos el título, vamos a hacer clic en este botón de guardar. Y fíjense que acá el sistema ya, bueno, nos guardó el trámite, ya lo generó y ya le asignó un número, ¿no? Número de trámite, siguiente año. Bien, si volvemos entonces a nuestra listita de trámites o expedientes, acá vemos el trámite que acabamos de generar, ¿no? Autorización de Q, número 3, 2021. Que en este momento no tiene nada, es solamente la carpetita y está vacía. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporarle algún documento. ¿Cómo hacíamos eso? Nos vamos a nuestra lista de documentos, botoncito más, y vamos a generar, en este caso,
simplemente una nota, ¿no? El contenido de la nota no es muy importante para el ejemplo. Vamos a hacer que estamos solicitando una autorización para asistir a determinada capacitación, ¿no? Entonces, bueno, ahí ponemos, recuerden que tenían una sección donde cargaban el contenido del documento, y al igual que en el trámite, el título, hacemos clic en guardar. Fíjense que ahí ya se generó el documento y me generó el correspondiente número con el correspondiente tipo. Bien, en este momento ya tenemos generado entonces el documento. Si vamos a la lista de nuestros documentos, vemos que acá está, y está en estado borrador. O sea que en este momento lo podemos seguir editando, si queremos, le podemos agregar fotos, PDF, en fin, lo que queramos, hasta que lo llevemos a estado de autorizado, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, para llevarlo a estado de autorizado, vamos a usar el estado escalonado. Recuerden, les voy a mostrar antes de ir a eso, que había autorizar un documento. La forma más simple era cuando yo mismo lo puedo autorizar con el botoncito azul, voy a modificar el documento, le doy a autorizar y queda autorizado, si es que tengo el permiso para hacerlo, y yo sería la única persona que autoriza el documento, ¿no? Y si queremos que participen más personas en la autorización, que es lo que queremos hacer ahora, lo seleccionamos, y en la barra de herramientas teníamos esta opción de cerrar, ¿no? Cuando hacemos clic en cerrar, el sistema nos va a mostrar un diálogo donde tenemos que indicar quiénes son las personas que queremos que autoricen este documento. Para eso tenemos que indicar el área, vamos a seleccionar en este caso el área de DGTI, de Tecnología de Información. Una vez que selecciono el área, me lista todas las personas que presentes en el área, y yo desde acá tengo que ir eligiendo cuáles son las que quiero que autoricen el documento. En este caso voy a poner a Luis Barroso, y me voy a poner a mí, ¿no? Y aquí de este otro lado tengo que indicar cuál es el método de autorización o el esquema de autorización que queremos aplicar. Recuerden que si dejamos simple, no importa el orden en que vayan autorizando, y si ponemos escalonado, ahí sí, el orden de autorización tiene que respetar el que está en esta lista. Si yo quería cambiar el orden, simplemente seleccionaba algún participante de la lista y lo arrastro con el mouse y lo cambio de lugar, ¿no? Ahí me puse a mí primero, pero lo vamos a dejar como estaba. Lo que yo quiero ahora es que Luis me autorice el documento, y cuando Luis autorice el documento, recién me va a aparecer a mí para autorizar. Y cuando yo lo vea que me está llegando para autorizar, ya voy a que todos los que están antes lo han autorizado, entonces ya el documento va a estar prácticamente listo. Bueno, una vez que armé esta selección, entonces hago clic en enviar para autorizar. Ahí el sistema empieza a generar la versión definitiva del documento. Esta versión ya no se puede modificar mientras esté esperando la autorización. Fíjense que el estado del documento cambió y ahora dice esperando autorización. Entonces, ahora Luis, si está por ahí, él va a ver en esta sección donde dice autorizaciones, Luis va a ver su documento para autorizar, y yo recién lo voy a ver cuando Luis lo autorice. Luis, por favor, ¿me lo autorizás? Así lo vemos. Ahí esperamos 2 segunditos, que Luis lo autoriza. Y ni bien él lo autoriza, automáticamente me va a aparecer a mí. Ahí ven, ahí ya Luis está acá en la oficina de al lado, me está escuchando, ya lo autorizó el documento. Y fíjense que ni bien él lo autoriza, ya aparece automáticamente en mi panel de autorizaciones, ¿no? Entonces, lo que quedaría ahora es que lo autorice yo, que era el último en la lista. ¿Cómo hacemos esto? Lo selecciono en este panel, y con los 3 puntitos, recuerden que acá tenía varias opciones, ¿no? Si lo quiero rechazar por alguna cuestión lo puedo hacer, podía descargarlo para ver de qué se trata,
o con la manito para arriba lo autorizo, ¿no? Bien, ahí el documento entonces quedó autorizado. Fíjense que no está más en la lista de documentos borrador. ¿Y dónde va a estar este documento? En el archivo del área. Si voy a la sección de archivo de área, fíjense que acá aparecen todos los documentos que ya han sido autorizados y ahí que pueden ya incorporarse a cualquier trámite o expediente. Bueno, entonces justamente vamos a hacer eso. Vamos a agarrar este documento y lo vamos a incorporar en el trámite que previamente habíamos generado. Volvemos entonces a la casita, a nuestra lista de trámites y expedientes. Seleccionamos el trámite donde queremos incorporar el documento. Vamos a modificarlo. Y recuerden que hay una sección acá que dice documentos tramitados. En el caso de expediente va a decir documentos incorporados. Y con este icono, con el signo más, vamos a abrir el diálogo para seleccionar el documento que queremos incorporar. Lo seleccionamos, o podría ser más de uno acá. Hacemos clic en seleccionar. Y este documento ya quedó incorporado en el trámite o en el expediente con el que estemos trabajando. Recordar que una vez que incorporamos un documento a un trámite no se puede quitar, entonces hay que estar bien atentos a qué es lo que seleccionamos cuando vamos a incorporar para no equivocarnos. Bien, guardamos. Ahí el sistema nos avisa que el elemento ha sido guardado. Volvemos a nuestra casita, trámites o expedientes. Recuerden que si lo seleccionamos siempre podemos tener una vista previa de qué es lo que tiene adentro este trámite o este expediente con el que estamos trabajando. Ahora simplemente va a tener la nota que acabamos de incorporar y nada más. Y a medida que se vaya incorporando documentación la vamos a poder ver también de esta manera. Bien, vamos a transferir entonces este trámite a otra área para que nos contesten ahí qué pasa con esta autorización. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el trámite, tenemos esta opción de remitir. Cuando hacemos clic ahí, lo que vamos a tener que indicar es cuál es el área justamente a la que lo queremos remitir, ¿no? En este caso, vamos a remitirlo a esta área que usamos para prueba, que se llama Sudoku. Y le podemos poner una observación en el momento en que lo transferimos. Vamos a, por favor, autorizar. Hacemos clic en remitir. Y de nuevo, el expediente ya no lo tenemos más nosotros, ¿no? Entonces no lo vemos más en esta lista de trámites y expedientes. Pero todavía lo podemos ver en esta solapita que dice enviados, ¿no? Acá vamos a ver todos los expedientes que nosotros hemos ido enviando a otra área, y si prestan atención, acabamos de enviar, que dice autorización de Q, está como que en letra cursiva, ¿no? Como que en itálica. Eso quiere decir que a quien nosotros enviamos el documento todavía no lo ha abierto, no ha visto de qué se trata este trámite. Entonces, mientras a quien nosotros se lo enviamos no lo haya abierto, todavía nosotros tenemos la posibilidad de cancelar este envío. Por ejemplo, le tenemos que incorporar algo, o nos equivocamos, lo enviamos a otro lado, todavía lo podemos cancelar, ¿no? Fíjense que cuando lo selecciono me aparece esta opción acá de cancelar documento. En cambio en el resto, fíjense los que tengo acá anteriores, que ya han sido recibidos, no lo puedo hacer. Una vez que lo selecciono no tengo ninguna opción, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de área, lo habilito al usuario en el otro área. Yo como estoy en las dos áreas, para simplificarlo ahora voy a simplemente cambiar de área. Y voy a recibir en esta área Sudoku ese trámite que acabamos de enviar. Fíjense que en este panel de notificaciones aparecen todas las novedades sobre lo que se ha hecho en relación a mi área. Y lo primero que me aparece ahora es que me han hecho una transferencia
de un trámite con su número, y si yo voy acá a este iconito puedo ver un pequeño detalle de esa transferencia, donde voy a ver los datos generales de lo que me están transfiriendo, y en este caso la observación, ¿no? Que decía, por favor, autorizar. Bien. ¿Y dónde está ese trámite o expediente que me han enviado? En mi lista de trámites y expedientes. Ahora sí lo tengo yo, ¿no? Está en mi área y ese trámite o expediente ya lo puedo trabajar yo. Y ahora, viendo quien me lo envió ya no puede cancelar el envío, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar de nuevo estos 3 pasitos fundamentales que habíamos dicho, ¿no? Yo recibí el expediente, ahora voy a generar un contenido, se lo voy a incorporar y lo voy a devolver. Vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a generar una segunda nota. Autoriza. Bueno, el contenido no es importante en este momento. Hacemos clic en guardar. Fíjense que ya nos generó el correspondiente número de nota. Y lo que vamos a hacer ahora es directamente lo vamos a autorizar nosotros. No vamos a aplicar este esquema de autorización escalonada, sino que con el botón azul lo podemos autorizar. Entonces hacemos clic en autorizar. Ahí me dice que el documento quedó autorizado, quedó guardado. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En el archivo del área, ¿no? El 4.20.21 es el que dice autoriza DQ, es el archivo que acabamos de generar. Bien, nuevamente, vamos a nuestra lista de trámites o expedientes, seleccionamos el trámite donde lo queremos incorporar. Fíjense, si queremos ver, bueno, qué tenía este trámite que me estaban mandando, recuerden que acá tienen este vista previa, donde puedo ver, esto es lo que me están mandando. Lo voy a modificar. Voy a la sección de documentos tramitados y le incorporo este documento que acabo de generar. Selecciono. Ahí se incorporó. Guardo. Y fíjense que si ahora hago la vista previa de este trámite, me van a figurar 2 contenidos, ¿no? La nota original y esta nueva nota que estoy incorporando. Y así quien vaya recibiendo el trámite puede ir mirando todo lo que contiene. Bueno, ya le incorporamos. El último pasito que nos queda es devolverlo o remitirlo a quien corresponde, ¿no? Lo vamos a devolver entonces a DGTI. Y le vamos a poner autorizado, iniciar expediente, ¿no? Lo remitimos. De nuevo, nuestro trámite está en la listita de enviados, todavía no lo ha recepcionado el otro área. Voy a volver a cambiar de área para recepcionar este trámite, y el último pasito del ejemplo lo vamos a transformar en un expediente como nos indican ahí. Bien, vamos a DGTI, de nuevo, fíjense que acá en novedades siempre aparece lo último relacionado al área, y en este caso está la novedad de que me han hecho esta transferencia, y acá está la observación que dice autorizado, iniciar expediente, ¿no? Bien, vamos a nuestra listita de trámites y expedientes, tenemos acá el trámite con el que queremos trabajar. Bueno, de nuevo acá podría inspeccionarlo, editarlo, en fin, pero lo que vamos a hacer, ya para terminar con el ejemplo, es transformar este trámite en un expediente, ¿no? Que debería quedar con el tipo, como este que está aquí abajo, ¿no? Que tiene, en vez de un icono de un arbolito, tiene un icono de una... Y cuando nosotros lo transformemos, esta numeración de trámite que tenemos va a cambiar y va a tomar una numeración acorde a los expedientes que está llevando el sistema, ¿no? Bueno, ¿cómo lo transformamos? Es muy simple, lo seleccionamos y en la barra de herramientas hay un icono que dice transformar, este que está aquí.
cuando hago clic ahí me va a preguntar el sistema si estoy de acuerdo en que quiero transformar este trámite. Una vez que lo transformo, esta operación no es reversible, ¿no? O sea, si yo lo transformo en un expediente, pasa a ser expediente de por vida. Bueno, hacemos clic en aceptar. Ahí el sistema me avisa que lo está transformando y fíjense, el trámite que teníamos recién ahora pasó a ser el expediente 16-2021, ¿no? Pero si lo inspeccionamos, vamos a ver que el contenido es exactamente el mismo que traíamos en el trámite original. Bien, bueno, hasta acá entonces lo que tiene que ver con los conceptos fundamentales del sistema, ¿no? Básicamente el manejo de trámites y expedientes. De nuevo, si quieren profundizar esto, pueden ir al sitio de DGTI y revisar todas las charlas previas. Y lo otro que habíamos visto, que ahora los dejo con Luis para que hagan un breve resumen, es todo lo que tenía que ver con comunicaciones, ¿no? Entre áreas, utilizando estos mecanismos que acabamos de recordar. Así que bueno, los dejo ahora un ratito con Luis y después pasaremos a ver si hay dudas o consultas. Hola, buen día. Bueno, como dijo Diego, vamos a hacer continuar con este repaso. Y yo les voy a recordar lo que me tocó dar a mí el año pasado, en las dos últimas clases, que eran ejemplos de aplicación, en realidad, de lo que les ha explicado Diego, que eran comunicaciones, usando el sistema Sudoku, cómo implementar un esquema de comunicación interna en el área y entre áreas, usando los distintos tipos de documentos, pero en realidad el mecanismo es el mismo, que siempre se usa: crear un documento y moverlo o hacerlo conocer a otras personas que pueden estar dentro o en distintas áreas. Si me dan un segundito, vamos a ver la presentación. Y lo ven bien. Un repaso de comunicaciones. Simplemente, bueno, recordarle que habíamos visto diferentes tipos de comunicaciones, en general dos dentro de un área, que vamos a hacer los tipos de documento comunicación, propiamente dicho, y memorándum, y una comunicación entre distintas áreas, que habíamos utilizado como ejemplo, una circular con acuse de recibo. Entonces, rápidamente lo vamos a mostrar en el sistema. Cómo sería un ejemplo de esto, que es lo más complejo, como una circular con acuse de recibo. Entonces vamos a ingresar yo con mi cuenta al sistema. Ahí estamos. Bueno, el ejemplo que vamos a recordar era el caso de la circular con un acuse de recibo. Lo fundamental de esto era utilizar una nueva herramienta que nos brinda Sudoku, que es la de compartir un documento. Hasta ahora lo que Diego explicó y la parte fundamental era cómo un documento se puede mover entre distintas áreas únicamente cuando está metido dentro de una carpeta contenedora,
que era el trámite o el expediente. Si no, un documento en sí no se puede mover de un área a otra. ¿Bien? Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es cómo comunicar algo sin incorporarlo dentro de un expediente o un trámite. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo documento, que en este caso, no, perdón, voy a cambiar de aquí de área y utilizar un nuevo documento que es crear una circular. Pero es un documento en sí que cambia de nombre, pero en realidad el mecanismo es el mismo, solo exige que pongamos un título para la circular. Entonces decimos nuevo circular y le incorporamos un texto. A partir del día de la fecha. Comunicaciones. Usando el sistema SUDO. Simplemente eso. Guardamos. Y yo mismo voy a autorizar el mismo documento. El documento se creó, aquí está en el archivo del área, nueva circular. Lo selecciono y la parte fundamental de acá era esta herramienta, que es compartir. Cuando hacemos clic en compartir, nos abre este diálogo y nos pide quiénes son los que les voy a compartir este documento. Entonces aquí debo decir a quiénes le voy a comunicar lo que yo quiero, no en este caso enviar, sino que tomen conocimiento. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, a Saitúa, Temir, y así toda una lista de usuarios a los cuales yo le quiero compartir este documento. Si hago clic en el botón compartir, yo en teoría le estoy enviando este documento a estos usuarios. Pero bueno, nosotros decíamos, hay una forma de asegurarme de que los usuarios van a tomar nota de esta comunicación. Bueno, una de las formas es usando el esquema de que ya lo vimos anteriormente. Entonces, le vamos a pedir que, usando otro documento vinculado a este, lo firmen, estos usuarios lo firmen, y de este modo yo me voy a dar cuenta de que estos usuarios sí se notifican de que yo les he enviado una circular en este caso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el documento principal es la circular, es lo que yo quiero comunicar. Pero lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo tipo de documento, que es el acuse de recibo, que es lo que las personas interesadas, a las que yo quiero hacer llegar esta comunicación, van a firmar como que se notifican de que existe esta circular. Entonces, lo que quiero hacer es crear un nuevo tipo de documento que se llama acuse de recibo. Le doy un título. Recibo de circular, y puedo ponerle el número de la circular. Pero la parte importante es, que digo notificado,
es esta solapa, que vamos a relacionar con el otro documento. Nosotros hacemos clic acá para relacionarlo con el documento que vamos a... Perdón, tengo que crearlo previamente. Una vez que está creado, me abre los documentos que yo tengo en el archivo del área. En este caso, está la circular que acabo de crear. Yo estoy relacionando el acuse de recibo con la circular que voy a comunicar a los demás usuarios. Entonces selecciono la circular. Una vez que la selecciono, me pide acá que especifique cuál es la relación que tiene este documento, que es acuse de recibo, con la circular que estoy eligiendo aquí. Entonces hacemos clic aquí. Me da distintas opciones, que son los distintos tipos de relaciones que el sistema me permite para vincular documentos, ya sea modificar, anular. En este caso, voy a elegir la relación vinculado a, porque lo que estoy haciendo es justamente eso que quería hacer, vincular este acuse de recibo, que va a ser firmado por los interesados, y va a estar vinculado a la circular que es la que yo quiero comunicar. Entonces, guardo el borrador del acuse de recibo, lo tengo aquí, está en estado borrador, y lo que quiero hacer es enviarlo a autorizar para que la gente se notifique y firme este acuse de recibo. Entonces, como lo vimos recién, lo explicó Diego, elegimos la opción cerrar, y acá tengo que seleccionar el área donde se encuentran las personas a las que yo quiero notificar. Habíamos dicho SiteTuba, que es mesa de entradas. Está como usuario. Y GTI, habíamos elegido Altamir. Y aquí mismo de Secretaría General, estoy yo usurpando un cargo de Secretario General, como que soy quien envío la circular. También lo voy a autorizar yo. Recuerden entonces que aquí vamos a utilizar un esquema de autorización escalonada, y que el último de los firmantes es quien es el interesado en conocer si los demás firmaron. ¿Por qué? Porque, como si recordarán lo que dijo Diego recién, la autorización escalonada me va a permitir cerrar el documento, o me va a llegar la notificación que yo soy el último firmante cuando todos los anteriores firmaron previamente. Entonces, aquí puedo alterar el orden, si quiero que lo firme uno primero, otro después. En este caso, no es demasiado importante el orden en que reciben las cosas, quizá en otro trámite sí. Lo que sí es importante que yo sea el último. Entonces, cuando me aparezca a mí para autorizar mi propio documento, voy a tener la certeza de que el resto de las personas a las que yo había seleccionado lo autorizaron previamente. Bueno, entonces envío para autorizar. Y el acuse de recibo queda en estado de autorización hasta tanto todos los otros usuarios a los que yo se lo envié hayan autorizado. El ejemplo es el mismo que acaba de hacer Diego. No lo vamos a realizar de vuelta, pero la idea era que quede claro es que uno está utilizando una comunicación, está enviando, entre comillas, una circular
a otros usuarios que no pertenecen al área, o sí, pero a su vez está vinculando una acusa de recibo con esa circular. Y lo que los usuarios firman o autorizan es el acuse de recibo. La circular estaba previamente autorizada por el originante. ¿Sí? Las otros tipos de comunicaciones que vimos, esto es el caso más complejo. Las otras eran los más simples, que vamos a hacer aquí. Era la comunicación simple, era simplemente elegir el botón, la opción compartir, y eso se lo notifica al usuario o le dice, bueno, fíjate, yo te compartí esta comunicación. Pero no hay ninguna garantía de que el usuario después la haya visto. El segundo caso era el memorándum, que en este caso el memorándum es firmado por todos los interesados, perdón. ¿Está bien? Entonces, en el memorándum yo me estoy asegurando de que todo lo demás lo firmaron porque están firmando el mismo documento en sí. Y en lo que acabamos de ver, las dos, es la circular, que es un documento particular, que sería igual que en el caso de la comunicación, es un documento que yo autorizo, solamente yo, y lo quiero comunicar, pero me quiero garantizar de que los otros interesados lo reciban, o que por lo menos lo lean. Por lo tanto, le acompaño de un segundo documento que es el acuse de recibo. Y este acuse de recibo es lo que los interesados firman. Si lo vemos rápidamente así en forma de esquema, teníamos primer caso, esta comunicación, yo doy compartir y el usuario recibe, lo ve al documento, pero no me queda constancia a mí que lo ha visto. Segundo caso, el memorándum, el usuario lo recibe y lo ve, lo firma, lo autoriza. El tercer caso que acabamos de ver es la circular, es un documento que está autorizado por la persona que lo envía, por nadie más, está firmado solamente por él, pero los personas que reciben el documento firman el acuse de recibo. Pero previamente yo relaciono el acuse de recibo con la circular. No es mucho más que esto, que son ejemplos particulares de uso de creación de documentos, de esquemas de autorización. Revisen los videos y practiquen, y cualquier duda estamos a su disposición, como ya siempre decimos. Sí, sí, no, avisa vos. Las que pueden todavía ingresar al sistema con los usuarios de prueba, ahí tienen la clave, y cualquier consulta al mail, y si no, el material de apoyo en la dirección de la DGTI, donde encuentran todos los videos que hemos incluso este. Muy bien, hay un anuncio de Diego, los dejo con él, y si no, pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, no me voy a ver, no importa. Un pequeño aviso, bueno, ahora damos lugar a las preguntas si hay alguna duda. Lo que vamos a próximos días, posiblemente en la próxima semana, les vamos a estar avisando para iniciar una capacitación un poco más personalizada, donde nos van a poder, vamos a poder interactuar mejor con cada uno de ustedes, que la vamos a hacer a través de Classroom. ¿Bien? La idea es que, bueno, ahí en la plataforma de Classroom vamos a poner una serie de ejercicios que ustedes van a poder ir desarrollando en el sistema,
y a través del mismo Classroom vamos a poder ir interactuando para ver qué problemas tienen, qué dudas, y bueno, tengan una práctica un poquito más profunda sobre todo esto que venimos dando en las charlas, ¿no? En las capacitaciones. Así que bueno, eso quédense tranquilos, en cuanto esté listo se irá a comunicar y haremos una previa charlita para dar los lineamientos a cómo nos vamos a, a desarrollar con esa plataforma, ¿sí? A desenvolver con esa plataforma. Así que bueno, no sé si ahora hay alguna pregunta. Mariano. Por ahora ni en el chat de Zoom ni en el de YouTube no hay nada todavía. Ninguna consulta por ahora. Bueno, si no hay consultas, entonces nos veremos prontamente cuando estemos avisando sobre esta próxima capacitación que haremos por Classroom, ¿sí? Bueno, recuerden nuevamente que tienen los usuarios de prueba con los que pueden ir ya ustedes mismos practicando todas estas cosas en Sudoku 3BZ, que es el sistema que usamos para las charlas. Los usuarios van a poder generar exactamente lo mismo que hemos ido mostrando en cada una de las charlas. Y el mail por cualquier consulta previa que tengan. Bien, bueno. Saludos para todos, entonces, nos vemos. Gracias a todos.